libro de Génesis nos cuenta una historia sobre Noé. Luego que el diluvio ha pasado, todo ha vuelto a la calma, un día Noé decide embriagarse. Noé bebe mucho vino y comienza a correr desnudo por todas partes. ¿Ok? Eso es lo que nos dice a nosotros en el español. Algunos estudiosos comentan que esto es un modismo, que esto se refiere a algo diferente, que lo que sucedió entre Noé y su hijo es algo de índole sexual, etcétera, etcétera. Independiente de esto, la historia nos es contada por algo. ¿Ok? El autor decidió dejarlo ahí por una razón en específico. Vemos que Cam vio la desnudez de su padre. Entonces dice que Noé decidió maldecir a Cam. De esta maldición se desliga toda clase de situaciones. O sea, imagínense ustedes si su padre le dijera y le dijera: te deseo que todo lo que emprendas en tu vida te vaya mal. Deseo que Dios castigue cada uno de tus caminos. Y desde ahora no tendrás parte en mi herencia, sino que eres desterrado. Tus hermanos recibirán parte de mi herencia, pero tú no. Una maldición en aquella época era incluso más serio que esto. Incluso un poco más difícil de asimilar. Ahora imaginen la relación que había más tarde después de esto entre Noé y su hijo Cam. Imagínense cómo se sentiría, cuánto rencor se guardaría. Por lo cual no es de extrañar que generaciones más tarde los hijos de Canaán, quien es un descendiente directo de Cam, fundaran y se fueran a vivir a Sidón. Entonces, cuando los israelitas pasaban por aquellos lugares, los cananeos pues le hacían guerra. Pues muchas veces los israelitas fueron sometidos a los cananeos. Todo esto tiene un trasfondo. Todo esto se remonta a cuando Noé maldijo a su hijo. Todas estas heridas, pues más tarde se agrandan, más tarde se distribuyen, se ramifican. La descendencia de Noé, Israel, está siendo oprimida por la descendencia de su hijo maldito, Cam. Así que no es de extrañar que los israelitas comenzaron a tener cierta aversión para con los sidonios, que era el lugar donde se fueron a vivir la descendencia de Canaán. Entonces, más tarde encontramos que no solo sucede esto, sino que de todas partes comienzan a hablar los profetas, a hablar en contra de Sidón. Comienzan a profetizar contra Tiro y Sidón. Comienzan a hablar sobre lo mal que suceden las cosas cuando están oprimidos por aquellos pueblos, lo idólatras y paganos que son. Te enumero algunos profetas, de los más conocidos: Isaías, Jeremías y Ezequiel. Los tres se esmeran en decir que Sidón es una tierra maldita por sus habitantes. Por lo que todo este trasfondo es conocido por los profetas. Ellos saben que el hijo de Noé, Cam, fue maldito por su padre. Y si el patriarca maldice a su hijo, pues el resto de su generación, los profetas, el pueblo, no tiene otra que creer y darse cuenta de que ellos son los enemigos. Así que todo parece ir de esta forma cuando llega la época de Jesús. Aparentemente, Sidón, Tiro siguen siendo los malos de la película. Por lo que los fariseos pensarían de Sidón que eran paganos, que eran malditos por Jehová. Mi Dios los está maldiciendo a ellos, por lo tanto Dios está contra aquella nación. De hecho, nosotros tenemos la bendición de Dios por haber confiado y haber seguido la línea que más tarde se ramificó a través de Abraham y esos patriarcas para formar Israel. Israel era bendecido, Israel era cabeza de los pueblos. De hecho, geográficamente, cuando tú vas de camino a Jerusalén, aunque estés en un pueblo por encima, la latitud sea por encima de Jerusalén, vas a ir descendiendo a Jerusalén. Sin embargo, la Biblia, cuando suceden estas cosas, dice subían a Jerusalén, porque Jerusalén era por la época puesta en un lugar
más elevado espiritualmente por encima de todas las otras naciones. Así que Sidón, por supuesto, estaría por debajo. Sidón, por supuesto, serían los malos de la película. Entonces, sucede que en este contexto viene y aparece Jesús. Y Jesús comienza a caminar por Galilea y por las ciudades de Jerusalén y comienza a predicar en las sinagogas. Y de pronto está hablando en cierto lugar con los fariseos y ellos deciden apedrearlo. ¿Qué es lo que ha dicho Jesús? ¿Qué es lo que les ha molestado tanto? Es que Jesús acaba de decir que muchos leprosos habían en Jerusalén en los tiempos de Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado sino Naamán, el sirio. Pero no se queda allí. Lo que realmente hace explotar todo es cuando Jesús dice que había muchas viudas en Israel en aquella época, pero ninguna de ellas fue enviado el profeta Elías, sino a una viuda que se encontraba en Sarepta. Entonces, cuando tú revisas el mapa, vas a ver que Sarepta es una región de Sidón. De hecho, así es como lo dice el texto, cuando le dice a Elías en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 9, le dice, levántate, ve a Sarepta, que es de Sidón, y allí encontrarás a una viuda. Así que esto desata el enojo y la ira de todos los que estaban allí escuchando a Jesús. Porque ¿cómo es posible que él esté hablando con las escrituras hebreas de que Sidón tiene alguna preferencia por parte de Dios por sobre Jerusalén, por sobre Israel? Era inconcebible para esa época, pero Jesús no se detiene allí. Otro día vemos a Jesús caminando y conversando con algunos de los sidonios. No solo eso, vemos a Jesús yendo a la región de Tiro y Sidón y quedarse en casa de algunos de ellos. Va a predicar allí y mucha gente lo va a ver. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué Jesús se está juntando con los sidonios? ¿No son aquellos los que vienen de Cam, el descendiente de Noé que fue maldecido? ¿Por qué Jesús ahora, siendo que se proclama el Mesías, se relaciona con ellos, conversa con ellos? Pero no acaba allí. Jesús tiene una intención con esto. Aquí hay todo un contexto histórico y un trasfondo cultural. Jesús, en cierto punto, llega a decir que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la región de Tiro y Sidón que para los habitantes de Jerusalén. Imaginen cómo golpeaba eso en la época. Imaginen toda esa conmoción que generó. ¿Cómo es posible que el juicio traiga mayor condenación a los de Jerusalén, a nosotros que somos el pueblo bendecido por Dios, que a los que son maldecidos y fueron malditos por Dios? Sidón, Tiro, eran cercanos a Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim. Pero Ezequiel 16 nos da algo de luz acerca de esto. Nos dice que Jerusalén, pues aunque se creía más justa, Ezequiel 16 nos dice que ellos eran más pecadores que sus hermanos, que Sodoma, que Samaria, pero que Dios perdonaría los pecados de todos por su pacto, para que se avergonzaran. Así que el día del juicio no se trata de condenar a Jerusalén, se trata de enseñarles la gran lección que Jesús vino a traer. No excluyas a los otros. No pienses de los otros como que son malditos por Dios. Cada vez que las personas eran excluidas, como los samaritanos, Jesús se apresuraba a contar una parábola que les obligara a reconocer a los samaritanos como sus prójimos. Cada vez que se alejaban de los sidonios, los discípulos creían que los de Sidón no eran merecedores y dignos de la misericordia de Dios y menos del rey de Israel, el hijo de David. Entonces viene una mujer detrás gritando: Hijo de David, ten misericordia de mi hija que está enferma. Y es una mujer sirofenicia. Adivinen de dónde es. Es una región de Sidón.
Así que, ¿qué dirían los discípulos en la época? ¿Qué dirían en ese contexto donde los sidonios eran los malos de la película? Dirían, Señor, despídela. Viene gritando tras nosotros. ¿Quieres que la despidamos? Pero Jesús caminaba. Y le dice algo a la mujer. Mujer, no es bueno tomar el pan de los hijos y darlo a los perros. O sea, la mujer estaba enterada, estaba al tanto de cuánto los judíos despreciaban a los de la tierra de Sidón, a las personas como ellas, porque era una mujer cananea. Y recuerdan que Canaán era el hijo de Cam. Así que es aquí donde Jesús aprovecha de enseñar la mayor lección sobre este asunto a los discípulos. Y la mujer responde, Señor, hasta los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús la mira y dice, oh mujer, grande es tu fe. Así que el día del juicio será manifestado por cuán bondadoso creamos que es nuestro Dios. Jesús mostró una severidad aparente. Sin embargo, en realidad, al quitarse esa máscara de la época, Él dio el golpe directo. Acertó justo en el punto que necesitaban escuchar los discípulos. Es a saber que Él tiene los brazos abiertos para todo el mundo. Y ahora, cuando en tu iglesia, cuando en tu grupo de creyentes se apresuren a desnudar, se apresuren a hablar de lo maldito que están otras personas, tú apresúrate a incluirlos. Cuando otros lean la Biblia como lo leían los fariseos, simplemente poniendo bandos de buenos, malos, estos son los malditos y estos son los bendecidos, recuerda cómo leyó la Biblia Jesús. Recuerda cómo Él mostró ese verdadero mensaje. Jesús no solo la leía a la letra, Jesús se sentaba con los personajes. Jesús vivió con ellos, pero cuando estuvo aquí en la tierra se sentó con esas letras y se metió en los sentimientos, en los corazones. Son personas las personas que leemos en la Biblia. Todos los que encontramos allí tienen sentimientos, emociones, historias, trasfondos, tienen rencores. Uno de los ejemplos más claros es David. David siempre está discutiendo con Dios, conversando con Dios, diciéndole lo que odia a sus enemigos. Pero Dios conoce y sabe que es un hombre conforme a su corazón porque no se oculta nada, porque abre su corazón a Dios. Y eso está bien. Cuando Jesús va a leer la historia de Noé desnudo y su hijo Cam que ve la desnudez, Jesús ve algo más que una maldición. Jesús ve a un hijo herido. Jesús ve a un hijo dolido, a un hijo que se siente dañado, que siente rencor porque se ha roto la relación con su padre. Ve a un hijo que necesita ser incluido por sus hermanos, no excluido. Ve a un hijo que necesita un padre que le ame. Y en él mira a toda la descendencia, porque todo el trasfondo de los sidonios y de Israel viene de allá. Todos saben que esto se huele en el aire. Todos saben de este fuerte rechazo de Israel para con ellos. Entonces Jesús se apresura a abrazar a cada uno de ellos, aún en las narices de aquel hermano que está enojado con su hermano menor. Que seas capaz de tomar tu Biblia y no solo ver letras muertas. Recuerdan que eran personas vivas, recuerdan que eran personas que sentían. Y así como Jesús dio el impacto y el golpe más fuerte que pudo recibir su generación, te invito a que tú también seas una carta viva. El apóstol Pablo nos dice que Jesucristo escribió una carta. Y esa carta, esas epístolas, somos nosotros. Epístolas vivas, leídas por todos. Así, cuando tú vayas a la Biblia, no leas solo letras y palabras. Ve a personas que sienten, personas que están dolidas, personas que están heridas. Un sinnúmero de personas que están
equivocándose una y otra vez. No veas a gente inalcanzable, ve a gente con experiencias, con sus trasfondos, personas como tú, como yo, de carne y hueso, porque Jesús se hizo hombre. No se fue más alto, no se fue más lejos, se hizo más cercano al ser humano. Si te ha gustado esta breve reflexión sobre Noé al desnudo, te invito a dejarnos un me gusta, te invito a suscribirte a este canal y para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos estudios, dale a la campanita que te avise para que todas las veces que subamos un nuevo estudio. ¿Ok? Así que si quieres ver más temas como este, te dejo aquí uno de estos videos, puedes elegir y créeme que también lo disfrutarás mucho. Chao, chao.